correspondientes para la realización del Parlamento. Primera lectura. Dé cuenta a la Secretaría con los dictámenes inscritos en su primera lectura. Tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Archivos en materia de difusión y proyección del derecho a la memoria de la nación. También tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta al artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para incorporar la promoción de lenguas nacionales como categoría para aspirar al Premio Nacional de la Juventud. Asimismo, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción sexta bis al artículo 8 de la Ley General de Comunicación Social en materia de uso del lenguaje incluyente libre de discriminación. De igual forma, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 bis de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional para la difusión del himno nacional en lenguas indígenas. Asimismo, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Extradición Internacional para la actualización de la denominación de la Fiscalía General de la República. También tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, el que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se declara al 2022 como año de Ricardo Flores Magón. Finalmente, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y de Previsión Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad. Son todos los dictámenes de primera lectura, señor presidente. Los 7 dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y disponibles en el monitor de sus escaños, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura. Informo a la Asamblea que se recibió de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos primera, el que contiene proyecto de decreto porque se reforma el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza incorporarlo al orden del día de la sesión de hoy. Consulto a la Asamblea en votación económica, se autoriza que se incorpore el dictamen referido por la Presidencia a la sesión de hoy. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. El dictamen se encuentra disponible en el monitor de sus escaños. Así se hace de su conocimiento. Consulte a la Secretaría de Votación Económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica, se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. En consecuencia, queda de primera lectura. Ahora tenemos a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 31 y 33 de la Ley General de Protección Civil en materia de armonización con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A dicho dictamen se le dio su primera lectura el pasado 16 de febrero. El dictamen considera una iniciativa presentada por la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre el 7 de septiembre del 2021.
debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza que se omita la lectura del dictamen, presidente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública. Hasta por 5 minutos. Gracias. Con su permiso, presidente. Adelante, compañeras senadora. Y compañeros senadores, a nombre de los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de este Senado de la República, vengo a presentar el dictamen elaborado conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos. Primera, por la que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman los artículos 2, 27, 28, 31 y 33 de la Ley de Protección Civil. El dictamen que se presenta a la consideración de este Pleno del Senado de la República tiene como finalidad llevar a cabo la alineación de los nombres referidos a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ley General de Protección Civil, con lo establecido en las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de fecha 30 de noviembre de 2018. Respecto de las atribuciones de cada una de las referidas a la Secretaría de Gobernación y que en virtud del cambio de administración le fueron transferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sabemos que si bien en el decreto por el que se llevan a cabo las reformas y adiciones antes señaladas establecen en sus disposiciones transitorias que, 14, las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición administrativa a la Secretaría de Gobernación en lo que se refiere a las facultades transferidas en virtud del presente decreto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se entenderán referidas a esta última. En este sentido, en el artículo 30 bis de dicha ley, que refiere a los asuntos a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, establece que le corresponde el despacho de los asuntos siguientes. Fracción 20ª, conducir y poner en ejecución en coordinación con autoridades de gobiernos de los estados, de la Ciudad de México, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. En este marco queda claro que las menciones que se hacen en otras disposiciones legales, como lo es la Ley General de Protección Civil, a la Secretaría de Gobernación respecto a la conducción y coordinación y las políticas en materia de protección civil, ahora se entienden conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que no sería indispensable llevar a cabo las sustituciones en cada una de las legislaciones que refieren a la Secretaría de Gobernación. No obstante lo anterior, en consideración de estas comisiones dictaminadoras, no afecta de manera alguna llevar a cabo la sustitución de las denominaciones de las dependencias a cargo de las atribuciones en materia de protección civil. Lo anterior debido a que podrá contribuir a dar claridad a dichas disposiciones legales por ser la seguridad pública una materia diferenciada de la protección civil. Es decir, en términos de la disposición constitucional, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, a diferencia de la protección civil, que en términos de la propia Ley General de Protección Civil se establece como la acción solidaria y participativa que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores. El propio legislador ha hecho esta separación de materias en el artículo 73 constitucional al referir sobre las facultades para legislar del Congreso en la fracción 23ª para el caso de las instituciones de seguridad pública y en la fracción
31ª en materia de protección civil. Por ello, en consideración de estas comisiones dictaminadoras, es clara la voluntad de legislar, de dejar asentado con precisión que estamos ante dos materias diferentes, la seguridad pública y la protección civil. De ahí que se hayan considerado la pertenencia de votar favorablemente la alineación de las denominaciones de las instituciones que se proponen en la iniciativa objeto de este dictamen. Por lo anteriormente señalado, considerando que se abona a una mayor certeza jurídica con la iniciativa que se dictamina positivamente, pedimos a ustedes, compañeras y compañeros senadores, su voto sea favorable. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, hasta por 5 minutos del Grupo Parlamentario del PT, para hablar a favor. No está la senadora Giovanna, entonces continuamos. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, se abre el registro para reservar artículos o presentar adiciones. En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto del decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema. Senadoras y senadores, sigue abierto el sistema. Por favor, de auxiliar a la senadora Gloria Sánchez, por favor, en su escaño. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema. Senadoras y senadores, les pedimos posteriormente a esta votación no retirarse del Pleno porque tendremos una breve participación y después viene otra votación. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, senadoras. Adelante, senadora secretaria. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 31 y 33 de la Ley General de Protección Civil en materia de armonización con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Queremos también comentar, hoy es el Día de los Agrónomos y de las Agrónomas. Hoy queremos felicitar desde esta mesa directiva a los profesionistas que se dedican a las tareas del campo. A la senadora Xóchitl por su cumpleaños, la felicitamos el día de hoy. Un aplauso. Y el senador Sergio Pérez Flores nos recuerda que el día de ayer se cumplió un año del fallecimiento de nuestro compañero senador Radamés Salazar Solorio, del estado de Morelos. Por esa razón solicita que la Asamblea guarde un minuto de silencio. También le solicito que guardemos un minuto de silencio en memoria de la diputada federal Celeste Sánchez Romero, fallecida el día de ayer.
a nombre de la Cámara de Senadores, si no hay alguna otra planteamiento sobre minutos de silencio, expreso la solidaridad de este pleno a sus familiares y amigos, tanto del senador Radamés Salazar Solorio como de la diputada Celeste Sánchez Romero, diputada federal de Durango, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Les pido a todos los senadores y senadoras ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del senador Radamés Salazar Solorio y de la diputada Celeste Sánchez Romero. Muchas gracias. Tenemos la discusión de las Comisiones Unidas, de de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene y minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar los conceptos de equipamiento y material deportivo para su reconocimiento como recursos de interés público en la ley. El dictamen considera una minuta recibida el 24 de marzo del 2015 y se le dio la primera lectura el pasado 16 de febrero del 2021. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Como lo indica, presidente, consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Señor presidente, le informo que sí se omite la lectura. Se concede el uso de la palabra al senador Ovidio Salvador Peralta Suárez a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa. Muy buenas tardes, senadoras y senadores, y a quienes nos ven por medio del canal del Congreso y de las redes sociales. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de realizar la promoción, el fomento y el estímulo a la cultura física y el deporte. Además, garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de programas que en materia se implementen como medio importante para la preservación de la salud, prevención de enfermedades y adicciones, así como el consumo de sustancias psicoactivas. Es por ello que en el Plan Nacional de Desarrollo de esta actual administración se establece como prioridad la activación física, como parte de una política de salud integral,
para la prevención a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y particularmente la obesidad. Y esto se vincula con lo establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en lo referente a garantizar una vida sana, promover el bienestar de todas y todos en todas las edades y con lo establecido en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO, que señala como derecho fundamental la práctica y acceso a la educación física y el deporte para todo ser humano, y que son necesarios para el pleno desarrollo de la personalidad. Sin embargo, es indispensable contar con una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan con el objetivo de hacer de la cultura física y el deporte un derecho para todas y para todos. Es de resaltar también que en las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el 2021 y ahora en las del 2022, se establece de forma clara el proceso a seguir para obtener recursos en el rubro de equipamiento y material deportivo. No obstante, cabe señalar que estas tienen una naturaleza administrativa y están sujetas a la discrecionalidad de la administración en turno. Por lo anterior, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Estudios Legislativos Segunda, emitimos en sentido positivo el dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pues con su aprobación los conceptos de equipamiento y material deportivo serán reconocidos como recursos de interés público en la ley de la materia, y esto delimitará cualquier discrecionalidad en el tema presupuestario. Por lo anterior y por el bienestar de todas y todos, es que pido que acompañen con su voto a favor el presente dictamen que hoy les presento. Es cuanto. Gracias, senador Ovidio. Tiene el uso de la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, dice un dicho que en un cuerpo sano y en una mente sana se tiene que invertir para poder financiar que esos cuerpos y esas mentes de los jóvenes, de mexicanas y mexicanos, puedan tener políticas públicas y capacidades económicas y obligaciones del Estado para generar juventudes sanas y alejadas de los vicios. Es por eso que hoy a estas comisiones nos congratula poder presentar ante este Pleno una minuta que tiene por objeto establecer que los conceptos de equipamiento y material deportivo sean reconocidos expresamente como recursos de interés público en la ley, para de esta forma promover su adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo en beneficio de la sociedad, así como para brindar seguridad jurídica y delimitar la discrecionalidad presupuestaria en la materia. Quienes dictaminamos coincidimos con la colegisladora en cuanto a que resulta importantísima la finalidad de este proyecto, tomando en cuenta que la legislación que se pretende reformar reconoce expresamente como objeto de interés público a la infraestructura y a las instalaciones para la cultura física y deporte, con la consecuente obligación del Estado, junto con el sector social y privado, de promover su construcción,
adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo, con base en las normas y criterios que para tal efecto establece la CONADE. Sin embargo, la ley no da el mismo tratamiento al equipamiento y material deportivo, pese a la inherente relación que guardan con la infraestructura deportiva y relevancia que tienen para la materialización del derecho humano a la cultura física y al deporte, reconocido en el párrafo 13 del artículo 4 de la Constitución. En efecto, quienes dictaminamos, y como aquí ya se ha mencionado, valoramos que la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO, en su artículo 5, reconoce expresamente que las instalaciones y materiales son indispensables para la educación física y el deporte, al establecer que estos deben preverse en cantidad y calidad suficiente y señalando el deber de los poderes públicos y organismos privados competentes. Es unir esfuerzos en todos los niveles y concretarse para planificar su abastecimiento y utilización óptima. No obstante, nuestro marco jurídico nacional no establece que las instalaciones y materiales deportivos sean directamente regulados por reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte que emite la Secretaría de Educación Física, es decir, por una norma de naturaleza administrativa sujeta a la discrecionalidad de la administración en turno. No podemos permitir que siga en esta condición de discrecionalidad. Tenemos que construir un marco jurídico que dé a estas instalaciones y materiales deportivos el lugar en el presupuesto que le corresponde. Por todo lo anterior, se somete a la consideración de este honorable Pleno el presente proyecto de dictamen en sentido positivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay más oradoras u oradores? Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulta a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto, por favor. Y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Muchas gracias.
¿Hace falta algún senador o senadora de emitir su voto? El tablero sigue abierto. ¿Algún senador o senadora hace falta de emitir su voto? Señora presidenta, le informo. Adelante, senador Dante, el tablero sigue abierto. ¿Hay alguien más que falte de emitir su voto, por favor? Se está registrando el voto del senador Dante. Ahora sí, presidenta, le informo que se emitieron un total de 89 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención, de un total de 89 senadoras y senadores presentes. Y el senador Paz, el sentido de su voto, senador Paz. Se registra el voto del senador Paz, por lo tanto, presidenta, le informo que son 90 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención, de un total de 90 senadoras y senadores presentes. Muchas gracias. Por lo que queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar los conceptos de equipamiento y material deportivo para su reconocimiento como recursos de interés públicos en la ley. Se devuelve a la Cámara de Diputados con modificaciones para efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En el orden del día están inscritos 3 dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto remitidos por nuestra colegisladora. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea a qué se refieren estos 3 dictámenes. Como lo indica, presidenta, los dictámenes son los siguientes. Uno, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, segunda, con punto de acuerdo por el que se desecha en la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Uno, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, segunda, con punto de acuerdo por el que se desecha en la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y uno de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley General en materia de delitos electorales. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Los 3 dictámenes están publicados en la Gaceta y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que los dictámenes se despachen en un trámite conjunto. Como indica, presidenta, consulto a esta Asamblea de votación económica si se autoriza un trámite en conjunto para los 3 dictámenes que ya se describieron. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar su mano. Muchas gracias, señora presidenta. Le informo que sí se autoriza el trámite. Les informo a la Asamblea que no hay oradoras ni oradores registrados para la discusión de estos dictámenes. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere. Mónica, por favor. Gracias, presidenta. Nada más para hacer una mención en cuanto al dictamen que desecha la minuta que adiciona el artículo 20 bis a la Ley General en materia de delitos electorales. Nada más para hacer la precisión porque se puede interpretar de otra manera. Este planteamiento de esta minuta
habla de tipificar como delito electoral la violencia política de género en aras de garantizar los derechos de las mujeres y el libre acceso al goce de sus ejercicios político-electorales. Pero las comisiones dictaminadoras, consideramos que el trámite conducente era esto, dado que el 13 de abril del 2020 se hicieron las modificaciones a todas las leyes conducentes y esto ha quedado sin efecto. Es decir, ya está considerado en la ley esta tipificación del delito y es muy importante señalar que por eso es que lo desechamos. Gracias. Senadora Mónica Fernández, está muy puesta en razón su observación, que es porque ya quedó sin materia en razón de las modificaciones legales que se realizaron. Entonces, creo que es importante que quede registrado esta intervención de usted, senadora, para que efectivamente no se vea como que estamos desechando algo de violencia política en contra de las mujeres o en fin, sino que efectivamente ya se atendieron y se queda sin materia. Muchas gracias. Entonces, de no haber otra intervención, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de estos dictámenes. Por favor. Pregunto si falta alguna senadora o algún senador de emitir su voto. De nuevo pregunto si falta alguna senadora o algún senador de emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico. Falta. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, se aprueban los dictámenes que desechan los siguientes proyectos de decreto.
el que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley General en materia de delitos electorales. Se devuelven los 3 proyectos a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución. Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaban diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por favor, de cuenta. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y está disponible en el monitor de sus escaños. Por lo tanto, solicito a la Secretaría de lectura de cuenta a la parte resolutiva del dictamen. Por favor. Doy lectura. Acuerdo. Primero, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Segundo, descárguese la presente iniciativa de los asuntos que están turnados a estas comisiones dictaminadoras y archívese el expediente como tal y definitivamente concluido. Senado de la República, a los 4 días de diciembre de 2019. Es todo, señora Presidenta. Muchísimas gracias, secretaria. Como no hay lista de oradores ni de oradoras, entonces consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de decreto. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobado, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Aprobado el dictamen, comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Continuamos ahora al apartado de proposiciones con puntos de acuerdo. Acordamos en la mesa directiva tener 2 rondas. Ahora se va a conceder el uso de la palabra al senador Daniel Gutiérrez Castorena del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que propone un exhorto al Instituto Nacional Electoral con relación a la organización, desarrollo y promoción del proceso de revocación de mandato. Por favor, senador Daniel Gutiérrez Castorena. Hasta por 5 minutos. Con su venia, señora Presidenta. El que suscribe, senador Daniel Gutiérrez Castorena, integrante del Grupo Parlamentario Morena, en la 65ª legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral al tenor de lo siguiente. La evolución política de México ha hecho posible que nuestra democracia representativa sea enriquecida con instrumentos de democracia participativa, como es la revocación de mandato consagrada en el artículo 35 constitucional y desarrollada en la Ley Federal de Revocación de Mandato. En la legislación secundaria, el artículo 27 señala
que el Instituto Nacional Electoral es el responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato y de llevar a cabo la promoción del voto en términos de la legislación aplicable, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la participación ciudadana. Por su parte, el numeral 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato indica expresamente que el Instituto deberá iniciar la difusión al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá 3 días previos a la fecha de la jornada. Además, ordena que la promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con fines informativos. La propia ley señala que de ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. Asimismo, el Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda. En la fracción quinta del numeral 19 se indica la pregunta, la cual deberá de ser, ¿estás de acuerdo que, nombre, el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que se termine su periodo? Por su parte, la fracción cuarta del artículo 36 de la misma ley ordena que la papeleta contenga la pregunta, así como cuadros colocados simétricamente y el tamaño apropiado para facilitar su identificación por la ciudadanía al momento de emitir su voto en los siguientes términos. A. Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República. De este modo, es inconcuso que la legislación ha establecido un esquema jurídico integral en el que tanto en la pregunta como en las dos alternativas de respuesta se contienen los dos extremos de toda consulta, el no y el sí, como expresión de la voluntad ciudadana. El no en este caso equivale a la respuesta, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. El sí equivale a la respuesta, que siga en la presidencia de la República. Por lo tanto, en el caso de que la pregunta pudiera ser percibida por el ciudadano como oscura o ambivalente, cada opción de respuesta resulta clara e indubitable, de tal manera que necesariamente debe reflejar la auténtica voluntad de cada ciudadano. No obstante, el cuidado que la ley ha dispuesto para informar y capturar la voluntad ciudadana sin vicios de ninguna especie, con razones inexplicables, estamos viendo que la propaganda que a partir de la convocatoria ha comenzado a difundir el Instituto Nacional Electoral resulta, por decirlo menos, poco objetiva y con visos de parcialidad. La promoción en radio y televisión a que nos referimos es la que tiene el siguiente guión. Este año, dice así, daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato, un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la República a partir de la pérdida de confianza. El INE es el encargado de realizar esta consulta, garantizando certeza como lo han hecho durante 31 años. El ejercicio de la revocación de mandato va, y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos la democracia. INE nos une. De la simple lectura del texto es obvio que esta propaganda resulta incompleta e incluso veladamente tendenciosa, puesto que solo hace referencia a un extremo de la respuesta, que es la revocación a partir de la pérdida de confianza. Es totalmente omisa en cuanto a la otra opción de respuesta ciudadana establecida en la ley, consistente en que siga en la presidencia de la República. ¿Por qué tal omisión? ¿Qué intereses ocultos están detrás de un acto de parcialidad tan evidente? Cada quien tendrá una respuesta, pero es indudable que el Senado de la República no puede dejar pasar por alto una falta de objetividad y de imparcialidad evidente. Por lo expuesto y fundado, en mi carácter de senador de la República, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero,
El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en la organización, desarrollo y promoción y cómputo del proceso de revocación de mandato en curso se conduzca con apego a los principios de certeza, legalidad, senador. independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género que establecen la Constitución y las leyes. Muchas Segundo, gracias, senador. voy a terminar. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que ordene la suspensión inmediata de la difusión de los spots de que se trata, sustituyéndolos por contenidos que cumplan puntualmente los principios constitucionales y legales que deben observarse. Muchas gracias, Presidenta. Le agradezco mucho. Gracias. Se turna la Comisión de Gobernación. Se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo